a todos y a todas. El día de hoy estaremos abordando lo que es este último elemento multifactorial que tenemos que considerar si estamos participando en los procesos de admisión y de promoción. Una vez dicho esto, vamos al tema. Bueno, este último elemento es la apreciación de conocimientos y aptitudes, que es lo que comúnmente conocemos con el nombre de examen. Entonces sí, efectivamente, estaremos presentando un examen para el cual la unidad del sistema nos proporciona, no sé si ustedes han visto las guías de estudio, son guías que tienen demasiados documentos con demasiadas páginas. Entonces, sobre todo si estamos ya ejerciendo como docentes o no tenemos mucho tiempo para estudiar, necesitamos que alguien que ya presentó estos exámenes y con experiencia en este tipo de evaluaciones nos diga qué camino debemos de seguir para obtener un buen resultado. Es decir, que el tiempo que nosotros tenemos que invertir para estudiar, porque es algo que sí tenemos que hacer, estudiar. Yo les aseguro que si nos presentamos el día de la prueba y no estudiamos, no vamos a tener un muy buen resultado. Pero vaya que es necesario estudiar, pero que este estudio sea no de cantidad, sino de calidad, que podamos invertir nuestro tiempo en un estudio que verdaderamente tenga frutos en los resultados. Entonces, para eso estamos aquí el día de hoy. Y bueno, va a ser muy breve el video porque precisamente solo les voy a dar algunos tips y vamos a hacer la revisión de 2 que 3 documentos brevemente para que tengan una idea general a la hora de ya revisar la demás bibliografía que tenemos como referentes para poder estudiar. Entonces, comencemos con la bibliografía básica. Ustedes saben, nos vienen diversos documentos, pero nosotros los hemos aquí ordenado los documentos en una escala del 1 al 5, desde una alta prioridad y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, partimos del documento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde lo que tenemos que revisar es concretamente el artículo 3 y el artículo 31. Estos artículos, este marco normativo que también encontramos en la Ley General de Educación, es la que nos va a dar las bases, las pautas, y con base en estos documentos es que se redactan los demás documentos, porque nos vamos a dar cuenta que los demás documentos redactados para el quehacer docente, para el quehacer de cualquier profesional de la educación, debe de atender a los principios que encontramos en estos documentos normativos. Entonces, una vez que nosotros podamos dominar los conceptos básicos de estos documentos, es que nosotros vamos a poder entender la lógica que siguen los otros demás documentos. Entonces, nosotros cuando enfrentemos la prueba, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los reactivos no son reactivos que tengan que ver con información que nosotros hayamos memorizado, porque déjenme decirles que yo al inicio, cuando quería comenzar a estudiar para estos exámenes, yo me dije a mí misma, dije, pues bueno, lo que voy a hacer es tratar de aprenderme todos estos conceptos y si bien es cierto que sí hay preguntas que tienen que ver con teoría, la gran mayoría de los reactivos que vamos a encontrar en la evaluación son más bien de tipo práctico, o sea, qué estrategias va a implementar el docente en el aula de clase, cómo le tiene que hacer, pero siempre atendiendo a estos principios que vamos a encontrar. Entonces, una vez dicho esto, proseguimos con el artículo 3. Entonces vamos a leer estas 3 ideas principales que me parecen fundamentales. La primera es: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, gratuita y laica. Esto lo debemos de tener bien presente al contestar nuestros reactivos. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice también: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Los planes y programas de estudios
Tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de ciencias y humanidades. Ya con estas 3 ideas tenemos una idea acerca de cómo contestar estas situaciones prácticas que se nos presenten para nosotros poder responder los reactivos. Entonces, nosotros al considerar los reactivos vamos a tener que poner especial atención en este interés superior. O sea, si lo que yo estoy contestando está en coherencia con la universalidad de la educación, con la inclusividad de la educación, si mis acciones promueven la inclusión, la gratuidad, la laicidad, entonces esa va a ser la respuesta. Si estoy poniendo como en el centro de mi quehacer docente a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, esa será la respuesta. Si viene un reactivo en donde contemple esta orientación integral, una perspectiva de género, esa será la respuesta. Pero para eso, ¿en qué consisten estos conceptos? Bueno, el artículo 3 nos da una serie de 8 criterios en los cuales se basa la educación y los tenemos acá. Una es que la educación es democrática, la educación es nacional, la educación es equitativa, la educación es inclusiva, intercultural, integral, de excelencia y humanista. Acá yo les voy a recomendar que sí nos aprendamos de memoria, ahora sí que de memoria estos conceptos, porque puede ser que nos vengan así como tal, este aspecto teórico, pero incluso para cuando nosotros tengamos que aplicar estos conceptos en el aula de clase, debemos de saber, debemos de entender qué significan. Por un lado, aprenderlos de memoria, y por el otro lado, entender qué significan para nosotros saber cómo aplicar estos principios en un aula de clase, cómo aplicarlos en nuestras estrategias. Entonces, estos criterios también vienen en lo que es en la Ley General de Educación, y a partir de estos conceptos es que los demás documentos se construyen. Los demás documentos de la nueva escuela mexicana se van a construir con base en estos criterios, y es por eso que los debemos de tener bien presentes. Bueno, también tenemos el artículo 31 que dice: son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Y bueno, esto nos habla de una corresponsabilidad. Aquí nos está dando otra pista para nosotros poder resolver ese examen. A nosotros saber que siempre va a haber un trabajo colaborativo, tanto con los padres de familia como el colectivo docente. Entonces, aquí está hablando de una corresponsabilidad que también debemos de tener bien presente. Bueno, el siguiente documento son los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Bueno, aquí solo debemos de tener presente qué es, ¿no? Es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. Su misión es mejorar el servicio que presta la escuela, enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes esperados. Y debemos también tener presentes sus propósitos, y en el dado caso de que nosotros estemos aspirando a una plaza de docente, debemos de tener presente cuál es el papel del docente. Y el papel del docente en el CT es colaborar, participar y revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de los alumnos. Aquí es más que nada, yo considero, entender nuestro rol como docente y cómo podemos llevarlo a tomar decisiones en favor de la comunidad escolar. Y bueno, dentro de este órgano colegiado sabemos que hay 2 fases. Está la fase intensiva, que es al inicio del ciclo escolar, consta de 5 días, y las sesiones ordinarias que se realizan a lo largo del año. Entonces, en esta fase intensiva surge lo que es este programa escolar de mejora continua, que es una propuesta concreta y realista que, a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas. Y aquí igual,
Sí, les recomiendo entender qué es, pero también tener bien arraigado en nuestra mente, bien nuevamente aprendido de memoria, cuáles son los pasos para elaborar el programa escolar de mejora continua. Son 8 pasos y a través de estas preguntas es que podemos entender en qué consiste cada uno de estos pasos. Entonces, una vez que lo sabemos y lo entendemos también, más que nada, podemos enfrentarnos a estos documentos. Y bueno, yo al inicio les enseñaba una serie de documentos que nos vienen en la bibliografía. Es necesario leerlos, sí, pero ya con esta perspectiva de que entendemos cómo es que funciona la nueva escuela mexicana. Y bueno, un tip rapidito es una técnica para memorizar, por ejemplo, esto que sí tenemos que aprendernos de memoria, que son los 8 pasos para elaborar el programa escolar de mejora continua, es tener en cuenta las iniciales de cada uno de los pasos y hacer pequeñas frasecitas